Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Estoy aquí con Rach Redlick, doctorando en neurobiología y bioprogramador bioinformático. Y además se ha dedicado en su vida pues al no-por, a la webcam y a todas estas cosas que tantísima gente dice es el horror, entras ahí y vamos, y es hombre, o sea, es un tío. Entonces quiero aquí un poco que muestre qué es este punto de vista, qué es la vida siendo hombre, estando en todo esto, cuando se piensa que todo el mundo allí es mujer y se entiende pues que solamente hay mujeres en ese mundo. Buenas. Un placer, Adrián, buenas. Tú estuviste estudiando, estuviste haciendo un doctorado y sin embargo también hacías un montón de cosas en tema pues del no-por, en temas webcams y demás. ¿Qué hacías exactamente? ¿Cómo combinabas todo eso? Sí, soy biólogo de formación. El tema de la pornografía freelance vino a posteriori porque, bueno, yo estaba haciendo el doctorado en Alemania, pero por problemas académicos, el típico proyecto que no da resultados, me lo dejé, soy un dropout. Y en ese proceso de volver a casa, empezar a reciclarme tecnologías de la información, pues para tener un poco más de independencia, empecé a tontear con estos temas de trabajo sexual y la pornografía freelance, precisamente porque me introdujo mi novia, que ya por entonces estaba haciendo estas actividades, sobre todo webcam y contenido para OnlyFans, pero eso ya a posteriori. Empezamos con las webcam. Es decir, que no arruinó tu vida todo este mundillo, sino que es un empujón en una vida que tienes tú. O sea, tú estás con informática, estás con doctorando, pero además te apoyas, tal y como hace muchísima gente, en este mundo donde hay dinero y puedes invertir ese dinero en otros proyectos vitales. Sí, eso siempre ha sido como una ocupación a tiempo parcial y bueno, hemos tratado de tener algunas precauciones para evitar que interfiriese en lo máximo tanto en nuestra vida personal como profesional vainilla. La principal de estas precauciones es que esa pornografía fuese puramente freelance para que, bueno, a pesar de la piratería, siempre hay piratería, es el peor de nuestros problemas, de alguna forma tener control sobre nuestro contenido. De hecho, hay muchísimas chicas en la universidad que están dedicándose pues tanto a las caricias por dinero como al cine, como al Only y todo esto, y lo que no lo hacen por simplemente dedicarse a ellos, sino lo hacen pues para conseguir más futuro laboral, porque muchísimas críticas de esto dicen, no, es que claro, esto es dinero fácil de juventud, pero luego no les queda nada. Bueno, les queda todo lo que luego reinviertan, luego todo lo que consigan, y con ese dinero ahorrado pueden que si montar un negocio y que estudiar o tener pues simplemente ese dinero ahorrado y seguir con su vida, ¿no? Sí, hay perfiles muy diversos y modelos de negocio muy diversos, pero desde luego el nuestro y particularmente el de mi pareja es precisamente ese. Ella es estudiante a tiempo parcial de ingeniería. Y está el mismo modelo de negocio en absolutamente todos los sectores. Hay gente que en cualquier sitio que gane mucho de joven puede pasarle exactamente lo mismo y no vamos a prohibir por eso. Por ejemplo, en la construcción, en la burbuja, había muchos chavales jóvenes que se dedicaban a ello y petó la burbuja de la construcción y se acabó. Entonces, vemos siempre muchísimos paralelismos que se critican en el mundo del no-por, pero no se critican en el resto de sectores. Sí, bueno, la idea es tratar de asociar a la medida de lo posible todas las formas de trabajo sexual a la marginalidad y la victimización, porque, bueno, digamos, la intención de los sectores que buscan tomar medidas ya sea prohibicionistas o abolicionistas, que serían formas de prohibición indirecta, de criminalización indirecta de nuestra actividad, pues necesitan justificar esa acción. Entonces, se trata de maximizar la victimización, que la hay como en otros sectores, y tratar de ofuscar en qué medidas esta actividad nos permite a nosotros emanciparnos, por ejemplo. Tú tuviste dos etapas. Una me has contado que hacías pues tu personaje y que tenías mucho más protagonismo, pues, siempre con tu pareja, pero tenías tú más relevancia. Y luego otra etapa en la cual tú pasabas a ser totalmente secundario y la protagonista siempre eras tu pareja. Eso es algo que se suele ver en este mundo, ¿no? O sea, la principal estrella siempre es la mujer, siempre es quien más cobra y siempre que es quien más tiene todo. O sea, en tu caso exactamente lo mismo, ¿no? Cobraba ella más, o sea, la brecha de género inmensa, ¿no? Claro, en la pornografía freelance los perfiles grandes son los de las chicas y aún en un perfil de pareja la estrella generalmente es la chica. Hay perfiles grandes de chicos independientes, pero es muchísimo más competitivo. Incluso aunque apuntes puramente a audiencia homosexual. Yo he llegado a hacer shows en solo para audiencia homosexual, pero vamos, un fracaso, no me comía entorrado. Es muy competitivo, hay gente muy buena, tanto en las prácticas que hacen como muy atractivas. Es mucho más difícil porque hay menos demanda. Entonces, al final, las estrellas son las mujeres, por supuesto. Pero aún así, al ser pues una brecha de género en la que discriminan al hombre y todo eso,
dicen que tú eres el explotador y que eres el violador y todo. Bueno, sí, aquí ha habido dos etapas, ¿no? La primera en pareja, la segunda donde ella tenía como un perfil, ella tiene ahora mismo un perfil de OnlyFans, como vende la fantasía de la vecina de al lado, Girls Next Door. Y claro, la idea es que ella pues es como la chica con la que podrías ligar, entonces yo hago un papel más secundario, como que interpreto a distintos extras o personajes que aparecen en su vida y que pueden hacer pues estas fantasías, ¿no? De una chica muy activa. Y es precisamente en esta segunda etapa donde, bueno, los discursos críticos con la pornografía, cuando yo me he presentado abiertamente como soy el que hace de extra, ayuda a mi novia, cuando yo he tenido un papel precisamente menos relevante, se me ha querido atribuir el papel de explotador. Porque si bien estaba poniendo mi cuerpo y mi imagen, en la medida en que yo estaba facilitando el trabajo de mi pareja, se interpretaba como que esa facilitación era una forma de proxenetismo. En narrativa abolicionista siempre digo que hablan idiomas totalmente distintos a los nuestros. Proxenetismo puede querer decir muchas cosas. Una muy concreta, y tenía un término cuando el Código Penal de la dictadura, cuando Franco lo llamaban el rufianismo. El rufianismo es una figura que criminaliza al rufián. El rufián es la pareja, digamos, la familia de la persona en prostitución que vive a costa de la actividad de la persona en prostitución. Esta figura, bueno, se ha intentado recuperar desde el abolicionismo, por ejemplo, la propuesta popular de la PAB, de la plataforma abolicionista, incluye una reincorporación del rufianismo. O sea, si tú estás saliendo con una persona que se dedica a eso, no puedes vivir con ella. O sea, por ley, estas personas quieren que por ley no podáis convivir o que tengas que buscar obligatoriamente un trabajo, ¿o cómo va eso? Su narrativa no es esta, claro. Ellos lo presentan como, bueno, queremos evitar que estas parejas explotadoras, porque se sobreentiende en esa narrativa que toda pareja de una trabajadora sexual consentiría a que ella vendiese servicios sexuales porque la está explotando, porque eso no puede ser una relación sana, y entonces cabe criminalizar esa explotación. Esto ocurre, por ejemplo, en Suecia, el país neoabolicionista por excelencia, referente de estas leyes. Si bien no hay una figura que criminalice directamente el rufianismo, a través de las leyes contra el proxenetismo hay casos de compañeras que han reportado a las organizaciones de trabajadores sexuales de allí, Rose Alliance o Sex Umbrella Sweden, que sus parejas habían sido detenidas acusados de estos tipos de delitos. Entonces, en la práctica se criminaliza a la familia de la trabajadora sexual. Entonces, se le impide tener relaciones. Eso te iba a decir. Lo único que consiguen esas leyes no es proteger a estas chicas, sino prohibirles por ley tener novio. Se les condena a estar solas. Sí, en la narrativa abolicionista no, porque ninguna trabajadora sexual podría tener un novio y ningún hombre querría participar de una relación en esos términos. En cierto modo, muchas veces el abolicionismo reproduce todos esos mitos de la monogamia y del amor romántico. Neomonjas, claro. Ellas siempre dicen que no son puritanas, pero... ¡No! Escarbando hacia la profundidad, hacia las motivaciones de este discurso, siempre hay cierta justificación de moral sexual, siempre. Comentabas lo del proxenetismo, y realmente, por ley, un proxeneta es una persona que gana dinero porque otra persona practique relaciones. Es decir, si tú tienes un local, si tú tienes unas habitaciones y vas a comisión con las personas que trabajan allí, o por ejemplo tienes una página web y tú cobras una comisión por cada servicio y tal, tú serías un proxeneta. Y lo que se entiende por proxenetismo en la cultura popular no es eso, es coger a una mujer y obligarla y forzarla a tener relaciones y tú quedándote una parte, lo del chulo, lo de las películas. Entonces, no tiene nada que ver la realidad con lo que se cree que está pasando ahí, ¿no? Hay muchas formas de
de interpretar el término proxenetismo, las menos laxas serían precisamente estas, lo que entendemos, lo que tú has dicho, la inducción o inducir o mantener a alguien en el ejercicio de la prostitución, es decir, la figura de pues el proxeneta, ¿no? Que está como controlando un rebaño, esa figura casi vampírica del siglo XIX, ¿no? Todo ese imaginario del pimp, ¿no? De ese proxeneta vestido de leopardo y que pues está como que manteniendo a la gente en el ejercicio. Luego hay otras figuras más laxas, ¿no? Como esto que has dicho, el que obtiene beneficios de la prostitución de otra persona. Aquí esa figura es más ambigua, porque podría ser el dueño del establecimiento, los empleados del establecimiento, por ejemplo. Sí, en un piso claro. No es lo mismo el dueño que la mami, digamos. La mami, no, y el que barre el suelo también se está llevando el dinero de los ingresos de tal. Que realmente el problema de aquí está en que por ley se entiende una cosa, y cuando salen estudios en el INE y todo eso, se entiende que es personas, o sea, tantas personas obtienen dinero de tal. Y luego estas cifras se utilizan de otra manera. Se utilizan para decir, toda esta gente está usando y obligando a las mujeres a hacer tal. Y aquí estamos en lo de la trata, que dice que el 80% de las mujeres que se dedican a absolutamente todos estos servicios están obligadas. En España, la gente dice que en España, bueno, lo dicen en todos los países, ¿no? Que siempre en todos los países son el 80%. ¿Sale de algún sitio ese 80%? Bueno, es una cifra que reviste bastante oficialidad en el sentido de que está repetida por los políticos, por las campañas propagandísticas de la policía, por algunas ONGs. Pero si uno hace el ejercicio de seguir las menciones, las instancias de esta cifra hasta, digamos, sus fuentes originales, o se molesta en ver cuál es la bibliografía que ha tratado de cuantificar la incidencia de trata en tanto a algo empírico, medible, contrastable, como identificaciones de personas tratadas o corregidas por la tasa con la que estemos consiguiendo identificar, pues parece haber una disparidad ahí. Porque siempre que vemos estudios basados en identificaciones, como bueno, el archinombrado de Naciones Unidas en 2011, parecen coincidir en que en incidencias del 15%, 20%, pero cuando seguimos... A nivel mundial. Bueno, depende del contexto. En general, en Europa. Estudios buenos sobre incidencia de trata solo tenemos en Europa. Vale. Pero no, lo del 15% no es en España, concretamente. Es extensible a España. Ahora te cuento el caso español, lo que hay. Sobre todo por el caso de las campañas de la policía. Porque es muy curioso, en las campañas de la policía se confunden dos cosas. Todos los años sale una campaña contra la trata y hay dos mensajes. Primero, que las personas, y este es más importante, yo creo, más para el tipo de propaganda que hacen, sirve más a su propósito que el tema del 80%. Primero, que la trata sería una forma de prostitución coactiva. No nos hablan de trata, nos hablan de esclavitud sexual. Siempre hay ahí como cierto paralelismo. O sea que ni siquiera la trata sería forzar a una chica a hacer algo. O chico. Forzar a una persona a la mendicidad, al trabajo sexual o a la explotación laboral es una forma de trata. Pero existen otras formas de trata, como por ejemplo facilitar la migración de una persona para que ejerza en la economía sumergida con consentimiento de esta persona, simplemente aprovechándose de una situación de vulnerabilidad. O sea, tú ves a alguien que necesita dinero. O sea, tú ves a alguien que necesita dinero y si tú le dices, oye, ¿y si te abres un OnlyFans? Oye, sí y tal. Oye, ¿y si estarías haciendo trata? Eres un tratante. De hecho, esa sería la modalidad de captación. Y de hecho, por ese supuesto, han condenado a familiares de trabajadoras sexuales. Hay casos documentados de gente que, pues, tú quieres traerte a tu prima, a tu hermana, a un familiar, tú estás ejerciendo la prostitución en España, te traes a alguien y te conviertes en tratante, porque no importa el consentimiento, y eso lo dice explícitamente tanto el marco internacional de Naciones Unidas, el Protocolo de Palermo, como nuestro Código Penal, que en esa situación el consentimiento es irrelevante. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el supuesto de trata, en la práctica, muchas veces
se utiliza para criminalizar las migraciones, para el control migratorio. No únicamente, pero... Entonces ya vemos que en realidad no es el 80% de obligatoriedad y tal, sino que es el 15% como mucho, y ni eso porque ahí incluyen absolutamente todas las cosas. Pero, ¿esto es algo exclusivo de las caricias por dinero? ¿O en otros sectores de todos otros tipos de trabajo también hay trata? Porque muchas personas dicen, no, es que no hay que consumir este ocio y tal, porque están obligadas. Entonces, ¿podemos consumir algo? Lo hay en muchos sectores y, de hecho, es difícil consumir bienes y servicios sin ser un cliente de la trata. Especialmente cuando esos bienes y servicios han sido producidos en el extranjero. Generalmente habrán sido producidos por mano de obra tratada, explotada o incluso esclava. Trata para explotación laboral en España, habitual sobre todo en recolección agrícola, fruterías pakistaníes, centros de uñas vietnamitas y de personas asiáticas y cuidado de ancianos y labores domésticas. O sea, si comes en España, ya estás participando en la trata. Probablemente, a menos que, bueno, hagas un consumo de proximidad o plantes tú los tomates. Digamos, este tipo de cosas. ¿Y si tú contratas para que te limpie la casa una persona inmigrante, estarías haciendo trata de alguna manera o...? No necesariamente, pero sí se han descrito casos donde estas personas han migrado a través de una organización que les ha permitido, por ejemplo, conseguir los papeles y con la que han contraído algún tipo de deuda. Si esa deuda se está saldando a través de su trabajo en el servicio doméstico, pues entonces... evidentemente tú eres cliente de la trata. Y muchas personas dicen que nadie sueña con dedicarse a estas cosas de pequeño, o sea, no deberían hacerse, hay que eliminarlo de la cultura porque nadie quiere hacerlo, pero bueno, hay gente que efectivamente pues le gusta mucho o ve dinero fácil y por la gran recompensa que hay prefiere hacer esto, otras muchas cosas, pero es que hay otros muchísimos trabajos en que el nivel de satisfacción pues tampoco está muy allá. Nadie nace queriendo ser camarero, limpiador de fosa séptica, minero. Los niveles de satisfacción en los demás trabajos son muy diferentes a los que se dedican al no por o a las caricias por dinero y todo eso. Digamos que se podría comparar, también depende del modelo de negocio. Esto, por ejemplo, lo miró un investigador australiano en los burdeles legales de un estado australiano. Y lo comparó precisamente con las alternativas típicamente precarizadas del trabajo sexual, que es de donde generalmente vienen las mujeres. Pues servicio doméstico, cuidado de ancianos, sewing como sastrería y particularmente contra esas alternativas la satisfacción en el trabajo sexual era ligeramente superior. Pero vamos, esto no debía ser un secreto para el investigador, porque precisamente esas mujeres venían de esos otros oficios. Claro, eso no significa que pues todas las empleadas domésticas, si se metiesen en la prostitución, no, claro, tendrían mayor satisfacción laboral. Precisamente están ejerciendo de empleada doméstica porque, digamos, que han tomado esa decisión entre las opciones precarias que tienen. Ahora, vale, dicho esto, no es el peor oficio del mundo, se puede comparar con oficios precarizados. ¿Puede ser un oficio satisfactorio? Bueno, también no para todo el mundo, pero por ejemplo en Nueva York sí que trataron de ver no la satisfacción, sino como el engagement. Y encontraron que como el 30% de las personas que entrevistaron, esto era sobre todo trabajadoras indoor, como que no se planteaban la prostitución únicamente como una carrera temporal. Eso es muy habitual. Generalmente la prostitución es para empezar un proyecto económico, como solo piensas estar unos años. Pero parece haber una subpoblación de personas en prostitución, en el caso de las trabajadoras de Nueva York, que eran el 30%, que se lo tomaban como una carrera a largo plazo. Entonces decía el investigador que ellas exhibían actitudes vocacionales y que, pues eso, lo veían como tenían previsto un modelo de negocio y una carrera a largo plazo. Entonces sí, la satisfacción es ecléctica, hay de todo. Y también hay mucha disatisfacción, precisamente cuando termina siendo la última opción. Eso, por ejemplo, se vio en Suecia, se entrevistó, como a un pool de trabajadoras sexuales también de calle, y precisamente muchas de las mujeres que captaban en calle experimentaban muchos trastornos
y estaban generalmente vinculados a que no tenían otras opciones. Entonces, si no estuviese esta opción, no tendrían ninguna opción. Esa es otra. Generalmente, cuando se criminaliza y se dificulta el ejercicio del trabajo sexual, eso afecta más negativamente a las personas más precarias. Eso se ha visto, por ejemplo, en Suecia, cuando entrevistan a las activistas trabajadoras sexuales nativas, suecas, nacionales, digamos más privilegiadas, que tienen un piso propio, que tienen su propio negocio. Ellas mismas dicen, no, yo no estoy tan afectada como las compañías precarizadas, porque yo ya tenía mi clientela fiel, a mí no me van a deportar del país, a mí no me van a expulsar por estar alquilada y que el que me alquila el piso sea un proxeneta solo para alquilarme el piso, tengo mi piso en propiedad. Entonces, en general, cuando se criminaliza el entorno de la persona en prostitución, a quien más afecta es a las personas más precarizadas. Claro, nos suelen vender que eso va a ir acompañado de alternativas para estas personas precarizadas. Eso en la práctica está lejos de ser así. Por ejemplo, Francia llevan desde 2016 con este modelo, y en espacio de, creo que fue 5 años, que eran 5 años cuando salió este informe, personas que hubiesen emprendido los programas de salida que financiaba el gobierno a través de ONGs, 500 y pico, que los hubiesen completado hasta el final obteniendo una alternativa a la prostitución, 161. Pues bueno, sacar 161 mujeres de la prostitución en espacio de 5 años, cuando hay 40.000 trabajadoras sexuales, se estiman en Francia, yo hice el cálculo y van a tardar, no sé si 400 y pico años en sacarlas a todas, si no entras en ninguna más. Y además, si, por ejemplo, el gobierno hiciese esto de forma muy eficiente y una mujer pues quisiese un trabajo normal y no se dedicase a este mundo, ¿no sería la mejor alternativa empezar en este mundo para que te pudieran sacar de él y ya dar un trabajo y ya dar tal y formación y todo eso? Claro, esa es otra. Los programas de abandono de la prostitución suelen aceptar a gente. Una de las condiciones para entrar es dejar el ejercicio de la prostitución. Entonces esto a su vez es una barrera para entrar en los programas de alternativa, porque los programas de alternativa no quieren que sigamos de putas. Y si mientras nos están formando, que suelen formarnos encima con becas muy precarias, por ejemplo, aquí los planes de salida de la prostitución de Sevilla, hay unos planes de formación y empleo, que son como unas becas con prácticas de 400 euros. En teoría, tú tienes que dejarte de puta. En la práctica no se lo dejan. No, claro, no pasan a hacerlo en negro. Firman y ya está, porque la organización que concede los cursos quiere darlos para seguir recibiendo presupuesto. Pero es que lo peor es que estos cursos tienen inserción laboral cero. Esto lo explicaba el otro día María José, del colectivo de prostitutas de Sevilla, que en la práctica ahí, bueno, las que pueden firman para hacer la formación. La formación son 400 euros al mes, luego con unas prácticas remuneradas. Estas prácticas no son en cualquier sitio, son en las empresas vinculadas a la red clientelar del partido, bueno, particularmente el PSOE, con todas las letras. Y en las prácticas, por ejemplo, es un empresario que es el dueño de las concesiones de las lavanderías de los hospitales, ¿vale? Pues envían ahí a las del curso de alternativas a la prostitución a trabajar en la lavandería de los hospitales. Cuando acaba la formación, no las contratan. Durante ese tiempo les han estado pagando de forma infrarremunerada 400 euros por la práctica, y eso les ha permitido a ellos quitarse de su plantilla a las precarias. O sea, esta gente es la que está contratando a las Kellys, digamos. Y lo decía María José, lo decía la portavoz de las putas de Sevilla, que le estamos quitando el pan a las Kellys. Porque a través de los cursos de formación infrarremunerados, donde se aprovecha para meternos en las empresas afines del partido, no nos van a contratar y se aprovechan para quitarse de su plantilla a las mujeres migrantes que ya les están pagando mal y a las que están trabajando en los servicios de limpieza públicos, en la lavandería del hospital y todo eso. Y además ahora todo esto es subvencionado. Claro, gran parte de los programas de salida, eso nunca puede... Eso
tiene que administrar una ONG, nunca puede ser un negocio factible, siempre tienen que estar subvencionados de alguna forma. Madre mía. Y eso, el problema es que en la práctica apenas hay inserción. Y muchas veces, pues lo que estamos diciendo, no es solo que esté infrarremunerado, es que los oficios donde las ponen son los oficios de donde ya vienen las mujeres, los que ya han abandonado para hacer la prostitución. Entonces, en general, es que, si lo piensas, es muy complicado dar una alternativa a la prostitución si no hay pleno empleo, si no hay... si no nos sale el dinero por las orejas, vamos. Vas a insertar a alguien en algo que le constituya una alternativa del contexto en el que ya vive. Entonces, esto lo hemos criticado muchas veces. No estamos en contra de los programas de salida. Incluso yo particularmente, desde el activismo pro derechos, apoyo una inversión pública en programas de salida. Pero ni mucho menos infrarremunerados, ni que no tengan inserción laboral, ni que, bueno, yo creo que pero eso haría que programas eso no haría que tendrán mucho alcance, pero por lo menos si tienen que insertar a un puñado de personas, que las inserten, que no sea una farsa para financiar las empresas afines al partido. Bueno, el que maneja el dinero, pero es que eso, además, una mujer que estuviese en el paro y que viese eso diría, pues me meto a puta y así luego me insertan laboralmente. Entonces estarían subvencionando el que las mujeres se metiesen al mundillo para luego sacarlas y darles un trabajo. O sea, si financias mucho esto, te hace el efecto contrario. Bueno, si existiese un tejido capaz de insertar laboralmente a cualquiera, y claro, y ese tejido discriminase solo a las personas en prostitución, claro, existiría esa vida, pero difícilmente, lo hemos dicho, difícilmente el Estado puede dar lo que se llama, ¿no? Trabajo garantizado, lo llaman, ¿no? Trabajo garantizado. Otra que es más probable, porque lo del trabajo garantizado, eso es muy, muy improbable, salvo que el Estado tuviese una riqueza inmensa. Otra que sí que se puede utilizar, y de hecho se utiliza en la medida de lo posible, esto lo hemos visto con la ley de violencia de género, es cuando el acceso a estas ayudas permite la regularización extraordinaria. Cuando estás en situación administrativa irregular, cuando eres un inmigrante ilegal, digamos, sí, de alguna forma. Claro, la concesión de estas ayudas muchas veces, si no tienes padrón, si no estás en situación irregular, si no, quedas excluido de las ayudas. Entonces muchas veces reivindicamos, ¿no? Si vais a dar ayudas, incluida a todo el mundo por la vía que sea. Hombre, haría efecto llamada esto. Muchas veces estamos diciendo, es que lo que decís las abolicionistas, de que vais a ayudar a las migrantes, no podéis hacerlo. Nosotros, claro que queremos que desde cualquier coordenada se ayude a las personas migrantes, pero si la concesión de la situación regular está vinculada a que tú te declares puta, bueno, eso es fronteras abiertas solo para putas. Hará que vengan de todo el mundo y a dedicarse a esto, que es una locura. De verdad, estas medidas son tan surreales y cuando te intentas aplicarlas... Yo no soy amigo de las fronteras precisamente. Entiendo que tampoco se pueden abolir de la noche a la mañana, pero muchas veces critico precisamente que, aunque desde el abolicionismo se reivindiquen, bueno, haremos unos planes que incluirán a las personas extranjeras, en la práctica no se van a aplicar. Y así ha sido en Suecia. Es obvio. En Suecia, cuando la persona en prostitución es extranjera, ahí no hay ayudas que valgan. Se la deporta, incluso aunque sea ciudadano comunitario, incluso que sea de la Comunidad Europea. Su ley de extranjería contempla un supuesto por el cual, si tú te estás ganando la vida de una forma, lo llaman ellos, deshonrosa, no vale tu permiso de residencia. Mía. Entre esas formas deshonrosas, por jurisprudencia, está la prostitución. Entonces, en la práctica, se las deporta. O sea que al final todas estas prácticas abolicionistas, a quien más perjudican es precisamente a quien pretenden ayudar. En resumen, sí. Yo sostengo que las medidas más sociales del abolicionismo clásico podrían incorporarse particularmente para las personas más precarias, pero por supuesto, todas las medidas de criminalización
del entorno de la trabajadora sexual, aunque no sea una criminalización directa, ya sea sus relaciones laborales, sus relaciones personales, sus relaciones comerciales, que le alquilen un piso, todo eso siempre la va a perjudicar. Eso que se dice mucho de no, es que nosotros no castigamos a las que lo ejercen, sino a los clientes, es que castigar a los clientes también les perjudica a ellas. Todo eso siempre te va a perjudicar, y además que a los clientes no les multas a distancia. Para multar al cliente, en Suecia, por ejemplo, hay detectives especializados que a la primera que llaman es a la trabajadora sexual. Primero te llaman. Una compañera me dijo, yo he tenido de falso cliente a Simon Hagström, digamos, el detective de la unidad antiprostitución de Estocolmo. Y dijo, yo no sabía quién era, pero lo vi luego cuando hablasteis de él y venía con un bigotito de pegote y hacía como que era cliente, tal, y no quería servicio ni nada. Entonces ya cuando determinaban que tú estabas ahí ejerciendo, porque había ido el detective, entonces ya, o bien, se quedaban esperando debajo de tu piso a que viniesen los clientes para pillarlos, y al final, cuando habrían multado a algunos, generalmente te cogen a ti para interrogarte, que les digas si trabajas para alguien, para conseguir algún caso de proxenetismo, para criminalizar a tu entorno, y si no, y eres extranjera, pues te abren un expediente de expulsión. Qué ridículo, de verdad, todo. Bueno, pues creo que ha quedado bastante más claro cómo funciona todo esto, pues cómo funcionan los abolicionismos y todo esto, y que mejor dejar a las personas en paz y que practiquen lo que quieran practicar. Muchas gracias, y os dejamos abajo todos los links de los artículos, de los estudios y todo eso que hemos mencionado, y nos vemos, y bueno, gracias por venirte. Hasta la próxima, muchas gracias, Adrián. Adiós.